En el episodio de hoy veremos cómo Google ha revolucionado la generación de imágenes con inteligencia artificial. Entenderemos por qué Europa se está quedando atrás con Daniel Lacalle y Wall Street Wolverine. De la mano de Juan Ramón Rayo aprenderemos a navegar la economía sin miedo. Conoceremos a la persona que hay detrás del personaje de Hamza Saidi con Centolks. En WordCast traemos un experto en fauna marina y hablaremos sobre los misterios del mar. Healthy Pockets nos enseñará cómo crear tu portfolio de inversiones en Tengo un Plan. Descubriremos quién mueve de verdad los mercados de la mano de José Luis Cava en A la de 3. Analizaremos las lecciones empresariales que hay detrás del chocolate de Dubai con Spicy Fortuna. Con el análisis de Red Pill de esta semana descubriremos cómo es el hombre y la mujer ideal. Y por último, Endica Montiel nos desvelará las claves para vivir más de 100 años en la fórmula del éxito. Bienvenidos al episodio 6%. Un poco más y te rompo el vaso, ¿eh? Mucha fuerza. ¡Ojo! ¿Notáis algo diferente? ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo diferente? ¿Una planta aquí en medio? Encuentra las 7 diferencias. Pues sí, hemos traído diferencias y cambios. La verdad que hemos estado dándole vueltas, hemos hablado con gente, hemos escuchado el feedback de la gente y también nos hemos escuchado a nosotros mismos, que es lo más importante. Y hemos decidido hacer cambios, igual que a lo largo de toda esta temporada y todo lo que vayamos a hacer, vamos a ver cambios que creamos que sean mejores para nosotros. Pero no te quito protagonismo y danos la bienvenida, Andrea. Bueno, pues básicamente al final nos hemos dado cuenta de que se estaba extendiendo demasiado y si lo que queremos es que la gente vaya a ver un podcast de 3 horas del Coronel y después, y antes de esas 3 horas tiene que tragarse 2 horas y media nuestras, es inviable. Entonces hemos decidido ser más concisos, ir más al grano y ser más prácticos, ¿no? Ir más a la practicidad y no entrar tanto nosotros en debate, en polémica, que vamos a intentar no hacerlo, pero probablemente nos va a salir igual y lo vamos a hacer porque es nuestra naturaleza. Sí, pero vamos a intentar ser más fieles a lo que dijimos en un origen, que nos habíamos mentido a nosotros mismos y hemos divagado demasiado, y vamos más al origen, que es deciros ideas, deciros temas y no entrar en muchas cosas, algo mejor en una o dos cosas, pero no entrar en muchos temas para dar de qué hablar, porque si no se alarga demasiado. Sí, no, y al final agobia a la gente que ve un vídeo de 2 horas y media, pero es que nosotros mismos estamos haciendo esto por estar a gusto y por pasar tiempo juntos, por hacer un proyecto en común y que sea todo guay, y al final el episodio de la semana pasada, porque lo cortamos, pero la frase en cuanto acabamos y dijimos chao fue: ¡uf, qué agobio! Mucha calor, muchas horas, mucho hablar, muy largos los temas, así que al grano. Hay que hacer cambios. Al grano. Así que nada, venimos con esos cambios y, cómo no, la introducción ya está y vamos directo al grano con el primer episodio. Bueno, y esos cambios van de la mano del cambio de setup, porque antes estábamos mucho más chill, mucho más charrando. Y ahora pues estamos más serios, más a modo más informativo. Vamos a seguir siendo Wyoming y Sandra Sabaté. Sí, pero ya te digo que vamos a ver cambios también y vamos a ver también, escuchar el feedback de la gente, a ver qué nos dicen. Pero de momento este es el cambio que nosotros queríamos, tanto ser más concisos como el cambio del podcast y haceros partícipe a vosotros también. Como veis, no está la inteligencia artificial de momento protagonista delante de las cámaras. Hemos puesto una planta para sustituirla. Hemos puesto una planta, ¿vale? Pero estará en futuros, veremos a ver cómo la incorporamos, de manera digital, de manera holográfica, de manera lo que sea, ¿vale? Pero la incorporaremos de todas maneras porque tiene mucho protagonismo la IA, tanto delante como detrás. Y empezamos con el primer episodio. Primer podcast de esta semana con John Hernández y, como no, inteligencia artificial, porque está en todas partes de nuestra vida. Esta semana solamente traigo una cosa concreta y muy, muy al grano y muy revolucionaria de Google, ¿vale? Estamos hablando de Google AI Studio, que trae una novedad revolucionaria con Nano Banana. Es el mejor editor y generador de imágenes hasta la fecha, muy superior a DALL-E, Midjourney y otros creadores de imágenes. Si subes una foto con gente, por ejemplo, respeta lo que hay y solo cambia lo que le indiques.
evita el problema común de inventar cosas o incluso cambiar la imagen de otras personas, como la mayoría de gente que veis seguramente hecho alguna imagen o editar alguna imagen con ChatGPT o lo que sea, lo habréis notado y diréis, ese no soy yo, ¿vale? Así que es una novedad tan importante que la quería traer únicamente al podcast. Y un caso práctico, porque se ha hablado de hecho en el podcast de John Hernández. Por ejemplo, un e-commerce, ¿vale? Para toda la persona que tenga un e-commerce, dice, puedes combinar un modelo y digamos la inteligencia artificial, ¿vale? De Nano Banana, y el resultado es que puedes tener imágenes publicitarias perfectas con la marca o producto que quieras sin necesidad de sesiones de fotos tradicionales. ¿Y por qué traigo esto? Porque creo que habéis visto la semana pasada, y si no lo vais a ver a partir de ahora, vamos a subir los fragmentos de cada podcast, de nuestro podcast, ¿vale? Va a ser, en vez de una imagen que pongamos que está creada en Canva o lo que sea, va a ser una imagen creada por inteligencia artificial. A partir de ahora también vamos a usar la inteligencia artificial para todo este tema de las miniaturas. A ver, la semana pasada ya tanteamos un poco Muy con bien. la IA, pero sí que es verdad que nuestras caras, por ejemplo, si guiñas un ojo y te pones así de lejos, a lo mejor nos parecemos, pero realmente no tienen nada que ver. Entonces, al final lo que hicimos fue coger la imagen que nos creó la IA, con la IA de Canva, quitarnos a nosotros y poner la foto que nosotros la habíamos mandado. Pero te tengo que decir que yo utilicé el Nano Banana y no me funcionaba. O sea, no es que no me creara la foto. No es que no me creara la foto que me gusta. No, es que no me funcionaba. Yo le subía los archivos y me salían unas letras chinas de no sé qué, no sé cuánto, no funciona la imagen. Vale, la pregunta es, tú entraste en una página que se llamaba Nano Banana. Vale, no entraste en Google AI Studios. No. Claro, es que Google AI Studios ha comprado Nano Banana y entonces ahora tú entras en Google AI Studios y desde ahí accedes a Nano Banana. Vale, pues lo probaremos a ver. Vale, y de hecho creo que con la cuenta de Gemini buena, o sea, la de pago mensual, la de pago mensual, la de Gemini, ¿vale? Creo que tienes acceso a otras modalidades y demás. Pero bueno, en fin, como no vamos a divagar, porque si no nos vamos por las ramas, simplemente, como último, ¿vale? Quiero dejar claro esto. Cada episodio que digamos vamos a decir como un final, una pequeña frase para ver si te motiva el texto y ir a ver ese vídeo. Así que si este episodio te ha gustado, tienes que ir a verlo, porque si quieres aprender cómo Google con Nano Banana acaba de superar a Midjourney y DALL-E con un modelo gratis que genera y edita imágenes de forma brutal, abriendo un antes y un después en la creación visual por inteligencia artificial. Así que, por favor, ir a la caja de descripción y buscar el vídeo de John Hernández con inteligencia artificial y podéis saber todos los temas que han hablado. Siguiente vídeo. Pasamos a Wall Street Wolverine. Esta semana ha traído a Daniel Lacalle porque ha presentado la segunda edición de su libro y han hecho un análisis, como siempre, pues de un poco la situación geopolítica, análisis de la situación de España, han hablado de Arabia Saudí, etc. Vamos a ir tema por tema para que también os hagáis una idea. Esta semana han hablado de los problemas de Europa. ¿Por qué Europa está estancada? ¿Por qué está fracasando el modelo europeo? Y básicamente, o sea, todo se centra en la burocracia. Los problemas burocráticos de Europa afectan al desarrollo económico de los países, afectan a la creación de riqueza, al exilio, al éxodo, mejor dicho, al éxodo empresarial éxodo empresarial y del talento hacia otros países que incluso no son de la Unión Europea. Entonces, otros temas que también tratan, una frase que Víctor de Wall Street Wolverine utiliza muchísimo, que es que Europa se va a convertir en el museo del mundo. Europa va a ser el sitio al que ir si te gusta la historia y te gusta ver lo que sucedió en la Guerra Mundial y todos los recuerdos y cómo se ha conservado todo eso. Pero a nivel de desarrollo, una persona o una empresa lo tiene muy difícil para desarrollarse con todas las trabas burocráticas que están imponiendo en Europa. Por otro lado, la alternativa, bueno, tampoco la alternativa, sino el lado opuesto a lo que tenemos en Europa es Estados Unidos. Y en este caso ha hablado de Trump, ha hablado de Musk, del nuevo equilibrio político que está habiendo en Estados Unidos. Sabemos que Daniel Lacalle es
muy pro-Trump. Apoya muchísimo sus políticas y hace mucha divulgación sobre la política americana. Y en este caso se ha centrado en los 3 ejes que han hecho que fracase el Partido Demócrata, que son la inmigración ilegal, el wokismo y el socialismo. Entonces, ha entrado en los temas en cuestión, ¿no? Ha hablado de cómo el wokismo ha mutado completamente, ha sido una especie de sectarismo total. Han hablado del movimiento Black Lives Matter, que eso me ha hecho gracia porque dice, el movimiento Black Lives Matter protege a toda persona negra en general. Pero en el momento en el que esa persona negra es capitalista, ya no entra dentro del movimiento Black Lives Matter. Entonces, esa frase me la he apuntado ahí en el cerebro porque me ha gustado mucho. Al final pasa lo mismo con el feminismo. Tú protegemos a todas las mujeres hasta que nos enteramos que son de derechas. Entonces a esas ya no nos sirven, ¿sabes? Y es que es lo que hay. Es como protejo al que me interesa realmente. Sí, claro, totalmente. Entonces, ha empezado a derivar un poco, se ha ido hacia la parte oriental y ha hecho un análisis del conflicto entre Irán e Israel y las consecuencias geopolíticas que está teniendo todo el conflicto y la guerra que tienen en Oriente. Vale, ha también profundizado en el ascenso que han tenido los países árabes, como por ejemplo Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, cómo se está hablando muchísimo de esos países y la técnica que han utilizado para atraer a todo ese talento que, como decíamos al principio, Europa está exportando sin querer. Bueno, sin querer queriendo, prácticamente. Entonces, hablan pues de las facilidades, de la baja fiscalidad, de la eficiencia administrativa, porque tienes el pasaporte y con ese pasaporte, con esa tarjeta vas a todas partes, atraen esa riqueza, la abrazan, la impulsan, invierten en ella y eso es el contraste completo con lo que tenemos aquí, que es burocracia, etcétera. Y de hecho dice una frase también que me ha gustado, que dice que estuvo hablando con un burócrata europeo y le preguntó, ¿por qué en Europa no existe un personaje como Mark Zuckerberg? Y dijo el burócrata, porque no nos interesa tener a una persona así. No, y además el desarrollarse una persona como Mark Zuckerberg aquí en Europa es imposible. O sea, que eso tienen que saberlo la gente. O sea, empresas como Amazon, como Meta AI, todo, o sea, como esas empresas tan grandes, las 7 magníficas, en Europa no hubieran sido posibles. No. Son posibles porque están en Estados Unidos. Claro. Entonces, un poco así a modo de cierre, desmontan el cohete español. España va como un cohete. No tiene nada que ver con la realidad. Dice que todo va muy de la mano con la manipulación de las estadísticas, que tú también creo que luego vas a hablar de manipulación de estadísticas, de cómo una cifra, según como la digas, se puede entender a tu favor o a tu contra. De hecho, ahora. De hecho, enseguida, ¿verdad? Con Juan Ramón Rayo. Vale, pues que te he escuchado antes, no analizar. Spoiler, por favor. Bueno, pues Daniel Lacalle también habla de esa manipulación estadística con las cifras laborales en España, toda la propaganda que está viendo y afirma que España está siguiendo el modelo griego del PASOK, que son más gasto, más empleo público y más deuda. Y cierra hablando de la inteligencia artificial y del poder que tiene la adaptación, la capacidad de adaptación. Dice que él en su época utilizaban el Excel, tengo el paquete Office en el currículum, ¿sabes? Y hoy en día es como, no es necesario, ¿sabes? Pero estamos como derivando esa habilidad en saber de inteligencia artificial. Y con eso cierro el bloque de Wall Street Wolverine y pasamos al siguiente tema. Bueno, pues continúo yo con un homólogo en el tema de economía y como no es Juan Ramón Rayo. Todas las semanas está aquí presente, da igual que cambiemos el setup, da igual que nos cambiemos de sitio, da igual, pero este hombre está siempre. Entonces, esta semana trae novedades y es que esta semana de 5 días que yo traigo, como siempre digo, él hace sábados y domingos también vídeo, pero yo traigo de lunes a viernes solamente. Entonces, esta semana pasada ha hecho 5 vídeos también, pero 2 de ellos han sido de entrevistas que le han hecho.
¿vale? Entonces han sido más largos, son vídeos de 50 minutos. Entonces voy a nombrarlos, pero no voy a profundizar porque tampoco nos va a dar el tiempo, porque es que me estoy viendo prácticamente 10 podcasts, ¿vale? Toda la semana yo, por solamente traer a Juan Ramón Rayo con 5. Así que voy al grano. El lunes traemos el primero, ¿vale? Que es una entrevista también, y hablan sobre el crash del 29, ¿vale? Y lo que hoy en día puede pasar. ¿Qué pasa? Básicamente se repasan las causas del crack del 29 y los riesgos de repetir los errores en la actualidad. Tienen mucho en boca hablando sobre el tema Donald Trump, ya que él es el que ha nombrado y ha advertido que si no se aceptan los aranceles podrá venir una nueva recesión. Seguimos. Martes. El martes sí que ha sido simplemente un podcast donde él ha hablado y donde básicamente ha hablado de un tema donde desde el 2019, ¿vale? Es como la percepción de los españoles. Desde el 2019 los españoles sienten que los precios han subido un 22%. Pero en realidad, ¿vale? Este 22% viene dado por un índice de precios al consumo, que es el IPC, ¿vale? Ya sabéis el significado de las siglas. IPC, índice de precios al consumo. ¿Qué pasa con este índice? Los índices estipulan que ha encarecido los precios de los alimentos un 22%. ¿Qué pasa? Si tú entras dentro de esos datos, que es lo que tú estabas diciendo antes, dentro de ese 100% de los datos, el 75% de los datos, ¿vale? Representa lo que viene siendo alimentos. Alimentos que nosotros consumimos, como huevos, aceites, sales, todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Dentro de ese 100%, ese 25% que se queda fuera de los alimentos que comemos, el IPC también digamos que cuenta con bebidas alcohólicas, tabaco y demás cosas que no te dan alimento, que no son de comer. Entonces, ¿qué pasa? Si tú investigas bien, ese 22% sube hasta un 38% si solamente tienes en cuenta las cosas del 75% que te digo yo de que son alimentos. ¿Qué pasa? Que en el tabaco y en las bebidas alcohólicas ha subido menos, entonces la media baja, ¿vale? Una cosa así muy al detalle, los huevos han subido un 69% desde el 2019. Un poco irónico que los huevos hayan subido un 69%. Un poquito irónico, sí. Seguimos. Miércoles. Alemania y el estado de bienestar. Ha salido el canciller alemán Friedrich Merz, si lo digo mal lo siento, pero... Friedrich Merz, afirmando que el estado de bienestar no es sostenible. España tampoco se salva, porque se avisa de un futuro con más recaudación, más pobreza y pagar más por menos. ¿Qué quiere decir esto? Lejos de plantear un cambio, lejos de decir que esto es una situación mala y hay que cambiar, simplemente está avisando a que en un futuro van a tener que recaudar más para ofrecer menos cosas. Y simplemente nos están preparando con esta dicha. Seguimos, el jueves. El jueves volvemos a retomar un vídeo en el que hacen una entrevista a Juan Ramón Rayo y de hecho se la hace Gustavo, que es una persona que hace un máster en la Universidad de las Hespérides, ¿vale? Y es una persona que se ha incorporado hace poco a un máster, ¿vale? Y le hace una entrevista en su podcast, bueno, en su canal de YouTube, que de hecho la ha empezado hace poco, sobre el oro versus las 7 magníficas. Las 7 magníficas ya sabemos cuáles son: Tesla, Amazon, Apple, Google, Nvidia, Microsoft y Meta, ¿vale? Y lo compara con el oro, la rentabilidad y demás. Ya digo, si la gente quiere profundizar en el tema, id. Y si os gusta la bolsa del oro y todo, id. Seguimos. Viernes y por último, otra vez vídeo personal de él hablando a cámara diciendo miedo al futuro económico. ¿Y a qué se refiere con esto? El 41% de los españoles temen por un futuro económico. De hecho, estamos en un 41%. Y un dato curioso es que Sudáfrica tiene menos miedo al futuro económico que España. Y es para flipar. Y de hecho no solamente Sudáfrica, yo he dicho una, pero hay bastantes más, ¿vale? Luego, por último, quiero recalcar que el 55% de los españoles no logra ahorrar más del 10%. Es decir, más de la mitad de la población de España no ahorra ni más del 10% de lo que gana mensualmente. ¿Qué pasa? Este dato se puede sesgar y voy a corregir una posible alarma, ¿vale? Si ese 55%, en ese 55% contara como ahorro la hipoteca, bajaría bastante más. Porque, por ejemplo, la hipoteca ahora mismo no se cuenta en este índice, no se cuenta con como ahorro. Pero realmente si lo planteas bien, una hipoteca
una casa es invertir en ladrillo y al final sí que estás ahorrando porque acabas teniendo un bien, que es en la casa, ¿vale? Entonces, así concluyo la semana y por último quería deciros que sí, este episodio, tenéis que verlo si te interesa entender por qué sentimos que todo está más caro, por qué pasa realmente con Alemania, qué pasa realmente con Alemania, cómo proteger tus ahorros en oro y por qué no todo es tan catastrófico como dicen algunos, con ejemplos prácticos para navegar la economía sin miedo. Siguiente episodio. Vale, pues vamos a ponernos un poquito más relajados, vamos a cambiar de ambiente, te vas a echar agua y todo. Vamos a relajarnos un poquitín porque vamos a hablar del episodio de esta semana de Zen Talks de René ZZ y esta semana ha entrevistado a Hamza Saidi, que es el humorista por excelencia de nuestra infancia para aquellos que han nacido en los 90, 95, no, bueno, 95 en adelante. De los 95 a los 2000 has crecido con Hamza Saidi. Y esta semana lo ha entrevistado René. Y ojo, que yo no esperaba. O sea, había desaparecido hacía mucho tiempo de mi feed. Porque al final mi algoritmo había entendido que eso ya no era lo que yo estaba buscando. Pero no era consciente yo de los niveles a los que ha llegado este chico. Entonces, si quieres saber quién es Hamza Saidi, qué hay detrás del personaje y del humorista, las polémicas, el hate en redes, encontrar tu propósito, la espiritualidad, la religión, levantar tu propia productora, triunfar en el cine y todo sin perder autenticidad ni valores, este episodio es para ti. Bueno, pues Hamza Saidi empezó en el tema de las redes de manera muy prematura, empezó en el instituto, creo que dice primero o segundo de bachillerato. Él quería estudiar periodismo, pero le suspendieron la asignatura de griego. Y entonces, pues ahí está con el griego, que yo no sé los años que hace, pero ahí lo tiene clavado en el corazón y no para de mencionarlo todo el rato a lo largo de la entrevista. Entonces habla de sus inicios, de cómo los vídeos eran completamente caseros, cómo hacía sus primeros setups y cómo empezó a tener tanta relevancia, pues que empezaron las polémicas con personajes como Wismichu. Entonces, luego más adelante empieza a profundizar un poco en temas que ambos tienen en común, tanto René como Hamza, que son esto del tema de la espiritualidad, de la percepción de Dios. También hablan del odio que ha recibido por ser musulmán por parte de los musulmanes, porque era como que estaba haciendo sátira de su propia cultura y de su propia religión, cuando en realidad él era como la sátira de los dos, y de hecho menciona que con la coña de la chancla se ha dado cuenta de que las culturas tenemos muchas cosas en común y que las madres hispanas, las madres musulmanas, las madres españolas, ambas, o sea, las tres tienen en común que nos criaban con la chancla en la mano. Entonces esa parte ha sido también un poco así graciosa, muy amena y ha sido muy guay. Explica también lo duro que es que la gente te odie simplemente por ser quien eres y señala que gracias a internet ha encontrado su propia voz y ha creado pues esa comunidad tan fiel que tiene más de, creo que son 2 millones de seguidores. Entonces luego se profundiza en el tema de las marcas, de la publicidad, de las primeras campañas que hizo, de mantenerse fiel a sus creencias, de no venderse siempre por dinero, de encontrar marcas que encajen 100% con sus valores. Y hablando de valores, comparte su percepción de la espiritualidad, de Dios, el Islam, las bondades que hay dentro de su religión, las similitudes también que hay con la religión cristiana, y ahí también interviene bastante René porque él es abiertamente cristiano y ha estudiado mucho sobre el tema, ha hablado muchísimo en el podcast, y ahí ambos están de acuerdo en que, por ejemplo, en el Islam ellos tienen muy, muy, muy marcado el hecho de dejar los vicios, ayudar al prójimo, valorar a tu comunidad, encontrar un propósito, que esos valores, si tú los extraes si los dices de manera aislada, sin vincularlos con la religión, pueden ser los valores y la guía de cualquier persona que quiera prosperar y que quiera ser buena persona, vivir en comunidad, vivir en sociedad y seguir adelante. Entonces, esa parte me ha gustado bastante.
Luego hablan de su carrera como actor, porque él salió en la serie del Príncipe, que yo no tenía ni idea. Yo tampoco, pero creo que vas a decir otra peli o otra serie o algo. ¿Ha salido en otras? En 8 apellidos marroquíes. ¿Sí? Sí. Vale, es que me suena de haberlo también visto en alguna otra Seguro que ha serie. hecho Sí, más sí. cosas. Sí, seguro que ha hecho más cosas. La cuestión es que ha creado una productora y quiere meterle caña a todo el tema del cine y ojalá prospere porque la verdad es que tiene un toque de humor que es perfecto, es que es sutil, te está diciendo lo que quieres oír, pero a la vez no, pero es muy bueno, es muy bueno. Así que ojalá que triunfe, de verdad. Y así más a modo de cierre, pues hacen un poco de reflexión vital, de su propósito en la vida, de que su objetivo es tener familia, ser feliz, tener éxito económico, seguir haciendo lo que más le gusta y eso, tener un buen hijo, ser un buen padre, tener éxito, tranquilidad, en paz contigo mismo y con su familia. Esas son las El tema de cierre. Sí, correcto. Las conclusiones. Y con este podcast pasamos al siguiente. Pues yo traigo esta semana a Wallcast y como tú has dicho, como te estás bebiendo también el agua igual que yo antes, vamos a relajarnos y seguimos relajados porque hemos hablado mucho de economía, pero vamos a relajarnos un poco y también hay lugar para el entretenimiento y de hecho en Wallcast esta semana, como la semana pasada traje también una fumada, pero esta semana no es tan fumada, aunque al principio parecía que no iba a ser tan fumada, pero ha acabado siendo un poco. Yo te tengo que decir que solo con el teaser dije, no es para mí. No, pero te digo que no tiene nada que ver, ¿eh? El teaser es muy poco lo que se ve. ¿Sí? Lo que pasa es que ha cogido lo más llamativo. Porque en el teaser sale de que los delfines se drogan y Sí. tal. Claro, sale algo así bestia, pero tampoco es para tanto. Estamos hablando de Charlie, que es un chico que nació en Málaga de 1996. De hecho, es más joven que yo. Y es un experto en fauna marina, ¿vale? Durante el podcast enseña muchas fotos de animales, de sus viajes y demás, y comparte datos curiosos. Yo voy a deciros simplemente un poco por encima todo los animales de los que hablan, y si os interesa la fauna marina tenéis que ir a ver este vídeo. Por ejemplo, animales. Habla de cachalotes, de ballena jorobada, ballena gris, delfines, tiburones. De hecho, de tiburones habla bastante extensamente. Una curiosidad, por ejemplo, es que las aletas de tiburón somos el país que más tiburones caza, España, y más comercializa aletas de tiburón. Y las aletas de tiburón son súper caras. Es como el caviar, ¿sabes? Y en China o Japón creo que era donde más compran de España las aletas. O sea, es una comida súper deliciosa, ¿sabes? Es que no solo eso, es a nivel... tiene mucho colágeno. Y cuando tienes problemas en los huesos, siempre te recomiendan que comas aleta de tiburón. Nunca he comido aleta de tiburón. Porque no has tenido nunca problemas en los huesos. Vale, seguimos. Hablan también de pulpos, hablan de pez piedra, hablan de medusas. Y aquí una cosa curiosa es que el animal más venenoso del mundo es una medusa. ¿Sí? Y se llama avispa marina. Es una versión de medusa. Y se encuentra en Australia. Yo me quedé también loco diciendo, hostia, mira que hayan... El más sí, peligroso, el más venenoso. el más venenoso. El más venenoso. Seguimos, tortugas, tiburón martillo, ¿vale? Que es un avistamiento muy raro, la verdad. Hicieron una foto con un dron porque es muy raro, porque dicen lo de, ay no, cuidado con los tiburones, sí, pero es que tú te tiras a la guayla y se van, muchas veces se te alejan, tienen más miedo de ti que tú de ellos de ti. O sea, ellos de ti que tú de ellos, ¿vale? Luego mantarrayas, ¿vale? Y una curiosidad de las mantarrayas también es que poseen el cerebro más grande en proporción a su cuerpo. Y eso también me ha sorprendido, ¿vale? Y ahora vamos con un poquito la fumada, porque digamos que se parte en tres fases el podcast, y una es hablar del mar, como estamos hablando, y de repente sacan misterios del mar, y entran un poquito en los misterios de experiencias personales del entrevistado, y hablan de Atlántida y ciudades sumergidas, meteoritos y glaciaciones, civilizaciones antiguas e instrumentos ancestrales, inversión de polos magnéticos. De hecho, a esta referencia Pedro habla sobre un podcast de Joe Rogan, que quiero verlo, porque habla sobre la inversión de los polos, ¿vale? Y es muy interesante porque dice que el polo norte y el polo sur, cuando se desplazan no sé cuántos metros o centímetros anualmente, y que una vez lleguen a un límite puede que hagan ¡blap!
que hagan como un imán. Cuando tú de repente lo juntas y hace ¡plup! Y se separa, pues puede que eso pase y hablan sobre teorías de eso. Y sabes que a mí esas teorías me encantan. Ostras. Y hablan también de una experiencia personal de Charlie, que ha visto un OSNI, que es un objeto marino no identificado. Entonces, como que se va un poco al ámbito un poco raro, ¿vale? Un poquito a la fumada, pero hablan ya y pasan a una tercera fase, que es otra vez cosas marinas. De hecho, los misterios son misterios del mar, todo tiene que ver con el mar también, ¿vale? Y bueno, y por último hablan de la cría del pulpo, diferencia entre cambio climático y cambio natural, el pulmón del planeta que atenta. Todo el mundo dice que es el Amazonas y no es el Amazonas. Se ha descubierto que el 80% del oxígeno del planeta lo da el fitoplancton del océano. Ostras. Flipa. O sea, muchas curiosidades en este podcast. Bueno, habla luego de España y sus zonas marítimas, una conservación sobre submarinos y explotación del fondo marino, y se menciona la tragedia del East Blue. Y por último hablan sobre My Octopus Teacher, que es un documental de un pulpo que creo que está en algunas plataformas, Netflix o alguna, y la verdad que también tengo curiosidad y quiero verlo, porque todos han alucinado, tanto Charlie como Pedro han alucinado con ese documental. Sí. Porque, de hecho, Pedro dice como que si los pulpos tuvieran la, digamos, nuestra fisionomía, gobernarían el mundo 100%. Sí. O sea, son súper inteligentes. Lo que pasa es que salen del mar y se mueren, pachurran, ya ¿sabes? está. Y a la brasa hasta Claro. que te cagas. Qué mala. Bueno, y por último, si este episodio tienes que ir a verlo, si te fascina el mar y quieres descubrir desde la verdad sobre los tiburones, la bioluminiscencia, los supercorales, civilizaciones sumergidas y hasta fenómenos que rozan lo inexplicable, contado por un experto que vive el océano en primera persona. Así que, siguiente episodio. Vale, pues vamos a dejar ya de tanta relajación y vamos a ponernos un poco más serios, que aquí entre cineastas y animales marinos parece pulpos. esto, y pulpos a la brasa. Parece esto, yo qué sé qué. Vamos a ponernos serios, vamos a entrar en materia económica otra vez. Y esta semana lo ha hecho Tengo un Plan con Hugo Boto, que a lo mejor Hugo Boto no te suena mucho, pero el perfil de Healthy Pockets quizás sí que te resuena un poco más en el oído. Cierto. Hugo Boto es el autor de Healthy Pockets, que es un canal sobre educación financiera, sobre inversiones, etcétera, que tiene casi 500.000 de suscriptores en YouTube. También tiene creo que 40 o 50.000 en Instagram, que lo vi el otro día. Y básicamente este episodio tienes que verlo si te interesa entender el lado real del Bitcoin, del mundo cripto, con Bitcoin como alternativa, por qué el dinero sin propósito no te va a llenar, cómo un creador de 500.000 de seguidores ha transformado su éxito económico y sus aprendizajes sobre la salud, las finanzas, el propósito y la vida. Entonces, vamos a entrar un poquitín en materia, ¿vale? Me voy a ir a la versión extendida, sí, porque es que todo esto lo utilizamos con el ChatGPT, entonces nos hace una versión más cortita y una versión más extendida, y la verdad que estamos intentando optar por más teléfono y menos libreta, Sí. para no tener tampoco los ojos en 1000 sitios y así enfocarnos mucho más en la pantalla y que sea más informativo y menos charla. Está aquí. Sí, la libreta Ahora está ahí, la aquí, mía pero- está por ahí detrás. Pero la dejamos. Pero vamos un poco así vamos más al grano y no tenemos tantas anotaciones porque si no es imposible. Entonces, temas, sus inicios, sus errores y la visión realista sobre el mundo cripto. Entonces, Hugo comenta sus experiencias, cómo se inició en el mundo empresarial. Él estaba en todo el tema startup y gracias a eso ganó muchísimo dinero con preventas de... Creo que eran de ETFs o si no me equivoco, era algo así. Entonces explica cómo aprovechó todo ese conocimiento que obtuvo de la compraventa de startups para crecer toda su riqueza desde el principio. Luego se profundizan en el valor real que tiene Bitcoin, la seguridad financiera que tiene detrás y además de hablar sobre Bitcoin, también analizan pues algunas altcoins, sus favoritas, especulaciones, éxitos y fracasos que ha tenido también él con algunas criptomonedas y asegura, eso sí, que Bitcoin sigue siendo uno de los activos más seguros, incluso por encima del oro y de las cuentas bancarias, por supuesto.
Por otro lado, toda esa fase que estuvo de un año full focus en hacer crecer su riqueza, le derivó en no dormir, problemas de salud, mala alimentación, dejar de hacer deporte. Entonces profundizan un poco en esa salud mental, el propósito y encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Y hablan un poco pues los ¿cómo se dicen? Los aprendizajes de un rico, ¿no? Cómo hacerse rico, pero no solo a nivel técnico, sino más a nivel de mentalidad. De la mentalidad de millonario, etcétera. Y bueno, ellos, Sergio y Juan, suelen utilizar mucho como esas frases gancho, ¿no? De la mentalidad de millonario. Luego hablan del trading, porque le preguntan, bueno, vale, pero ¿y el trading qué? Porque aquí, o sea, mucha gente, cuando habla de inversiones, también digamos que el trading también se suele incluir en estos procesos. Y es una de las opciones que tienes para hacer crecer tu riqueza. Al final, trading hacemos hasta nosotros. Porque trading es simplemente intercambiar valor, claro, entre una cosa y otra, y al final nosotros poseemos Bitcoin, nosotros predicamos con el ejemplo, porque nosotros también tenemos, y al final trading es cualquier persona que haga una transacción de valor. Trading al final significa intercambio. Vale. Lo que pasa que él se centra en el trading que todos conocemos de intercambio de monedas fiduciarias. Vale. Entonces, se cuestiona mucho el trading como modelo de vida. Dice que al principio, para de repente tener un punch de dinero en tu cuenta bancaria, te puede servir, pero a modo de vida, como modo de vida a largo plazo, muy largo plazo, lo ve difícil. Lo ve difícil porque es muy inestable, tienes que estar muy pendiente, y de repente se te olvida poner un stop loss y pierdes 200.000 euros, ¿sabes? Y entonces, claro. Yo daré un dato, y es que solo el 1% de la población mundial, el 1%, llega a ser sostenible mediante el trading. Exacto, esa misma cifra es la que da él. Sí. Esa misma cifra es que es la que es muy da bestia. Es que es muy bestia. Es muy bestia. Que solo el 1% de la población pueda dedicarse 100% a esto a largo plazo. Quiere decir que alguno de vosotros puede serlo. Sí, claro. Y, oye, adelante, probadlo si lo queréis y ya está. Pero sabéis que estáis en un mercado, o sea, en un nicho que es muy, muy, muy difícil. Sí. Y perder dinero ahí es muy fácil. Sí. Vale, por otro lado, explica cómo fue su desarrollo de su marca personal, cómo se enfrentó a esta exposición a las redes y a la marca, el desgaste emocional que todo eso le supuso a nivel familia, en casa, etcétera. De hecho, fue padre hace poco, entonces todo eso pues es un poco más a nivel personal, de experiencias y tal. Y también habla de la mentalidad emprendedora, su experiencia a nivel internacional. Dice que estuvo viviendo en Canadá, entró de camarero y en 3 años o 2 años ya estaba, digamos, en el rango más alto que tú puedes ser si te dedicas a la hostelería, ¿no? Y se fue a aprender inglés y a aprender de negocios, etcétera. Y uno de sus compañeros camareros fue el que le enseñó todo el tema de las inversiones, de la bolsa, de los ETFs y todo eso. Y él, ojo, ya tenía, creo que 28, 29 años, cuando se fue a Canadá. Quiero decir que no es tarde. No llegamos tarde. Así que con eso me quedo. No llegamos tarde, nunca es tarde para poder invertir. Y con eso me quedo. Así que pasamos al siguiente episodio. Bueno, pues yo sigo esta semana con el podcast. Tengo que decir, y tengo que ser franco, y tengo que pedir perdón desde el inicio. No he investigado quién es, porque la verdad que el podcast lo he visto por la persona que ha entrevistado. No la conocía ni a uno ni a otro, pero la que me ha llamado la atención ha sido el entrevistado, ¿vale? El entrevistador de aquí, te pido perdón, pero no he investigado nada. Pero no sé quién eres. No sé quién eres. El podcast se llama A la de 3. Me ha gustado mucho el nombre, me ha gustado mucho todo. Lo único que me ha irritado un poco la tranquilidad con la que habla el entrevistador, y por eso a lo mejor no le he dado esa oportunidad. Pero bueno, lo tendré en el punto de mira. De hecho, ya lo tengo en el algoritmo y ahora lo veré más. Estoy hablando de A la de 3 y estoy hablando de un invitado que ha sido mi descubrimiento, y de hecho es mi podcast preferido de esta semana, por el invitado. Es que es muy bestia, me ha gustado muchísimo. De hecho, a los niveles de que lo sigo ahora en YouTube y veo sus vídeos diarios también, como Juan Ramón Rayo. Y estoy hablando de José Luis Cava. Es un analista financiero independiente de referencia en España. Es fundador de Bolsa Cava y autor del bestseller El arte de especular y sistemas de especulación en bolsa, ¿vale? Combina un análisis técnico, enfoque macroeconómico y visión práctica en sus charlas. Tiene un estilo que esto de hecho es cosa mía, porque he
dicho, ¿qué sentido al escuchar a este hombre? Este hombre es contundente, directo, enérgico e intenso. O sea, tiene una intensidad, deja huella. Y de ahí es que sea mi podcast favorito. Hablo un poquito del contexto general del podcast, ¿vale? Es un podcast sólido y directo, lleno de energía. La verdad que choca mucho la energía del entrevistador, del entrevistado con el entrevistador. Es como el entrevistador es muy tranquilo y José es muy, muy intenso. O sea, estás escuchándolo y... Bueno, cuéntame, ¿cómo harías tú las inversiones? Pues cuando... Pues ya Sí, literal, ¿vale? Y vamos a los temas. Hablan de geopolítica y economía y guerra política. Solo con esto, si te gusta, por favor, ves y escúchalo. Habla de Estados Unidos y China, énfasis en que la guerra por influencia económica y mercados, imperativo es frenar a China, acusa a su gobierno de subvencionar empresas y falsear datos de inversión. Estados Unidos tendría motivos para preocuparse. ¿Qué pasa? Porque Temu, porque todas estas aplicaciones chinas son tan baratas. Uy, es que esto no puede salir rentable, efectivamente, no es rentable. Y los datos son falseados porque China subvenciona a esas empresas para que puedan captar la mayor parte del mercado y poder llegar a ser la potencia que son. ¿Sabes? O sea que... No, te abre el culo. Sinceramente este podcast te abre el culo. Seguimos. Fed y el gasto público. 2026 anuncia que Donald Trump controlará el gasto público en 2026. La Fed, de hecho, el presidente de la Fed ahora se le acaba el contrato y ahora Donald Trump va en 2026, seguramente, todos son especulaciones, va a meter a una persona de su agrado y va a controlar el gasto público. ¿Qué pasa? Al controlar el gasto público tienes ya todo controlado y puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué pasa? El gasto público tiene que ver con la deuda. La deuda de Estados Unidos es muy grande y sin que un gasto público, sin que el gasto público crezca, es impagable esa deuda, ¿vale? Y denuncia que el dinero fiat es un timo, directamente. Por eso digo que es muy directo. El dinero fiat es un timo. De hecho, de lo que hablabas, refugio de valor, hablan de oro y de Bitcoin. Tú lo estabas hablando antes. Evitar el efectivo, siempre. El conocimiento, y de hecho hablan muy bien de este tipo de cosas. El conocimiento es el verdadero patrimonio. Los ricos son quienes entienden, no quienes poseen lujos. España y su liquidez y acción del gobierno de Sánchez. Se habla de la situación actual de liquidez en España y decisiones del gobierno. Es decir, también no solamente hablan de Estados Unidos y de China, sino también hablan de España. De hecho, también hablan de Rusia y hablan de un poco todos los países que tengan un poco sentido. Porque de hecho le pregunta el entrevistador a José Luis, y le pregunta sobre Rusia, la bolsa de Rusia, y le dice, no te voy a contestar. Porque la bolsa de Rusia es como insignificante, ¿sabes? Luego habla filosofía de inversión. Votar implica no cuestionar el poder de las élites que controlan el destino político. Es decir, si tú votas, dejas como una carta blanca para las élites para que decidan a quién poner y cómo llegar a hacer todo. Si no votas, vas en contra de la elección, ¿vale? Esto es bestial, es que este hombre es bestial. Critica a los ETFs. Lo que él promueve es que poseamos, igual que nosotros. Nosotros tenemos Bitcoin en nuestra billetera, no tenemos acciones de Bitcoin en no sé dónde, en cuál aplicación, no. Este hombre lo que dice es poseer. Pero es que espérate, minutos antes, la publicidad y el sponsor del vídeo es una ETF. Sí, o sea, hombre. es que es alucinante, es mágico. Es que es mágico, tío, vamos. Y luego, un dato curioso que dicen es que... Irónico total. Sí, muy, muy irónico, ¿eh? El dato curioso es que el primer libro de bolsa de la historia fue escrito por un español. ¿Ah, sí? Sí. No me ha apuntado el nombre del libro, pero dicen, y si queréis saber cuál es el libro, id y escuchad el podcast. Bueno, por último, hablan un poco de las guerras mundiales como un texto histórico para entender la economía actual. Mencionan el gran reinicio, el regreso al patrón oro, dado que la deuda pública global es impagable. Es decir, las arcas de todos los estados del mundo están comprando cada vez más oro y eso implica que sigue el dinero y encontrarás la causa. Están comprando oro porque se supone que dentro de poco van a volver al patrón oro y van a retomar, digamos, lo que había antiguamente. De hecho, lo de Juan Ramón Rayo he hablado del crash del 29, y el crash del 29, una de las causas, tiene muchas, pero una de las causas es por la pérdida del patrón oro en el crash del 29,
¿vale? Reflexiones finales. No vivir sin saber cómo va el oro y el Bitcoin. Es súper importante. Quien renuncia a eso se arriesga a ser siempre pobre. Literal. ¿Vale? El rico es quien tiene conocimiento, no quien tiene coches y barcos. Y ahora viene una conclusión personal y el por qué tendríais que ver este vídeo. Mi conclusión personal y lectura que hace mucho tiempo te dije. Veo mucha necesidad porque todo el mundo entre en las aplicaciones de Trade Republic, tal y demás. Bancos alemanes. ¿Sabes por qué? Y lo hablan y lo analizan en este podcast. Alemania compró la deuda española. Entonces, los alemanes han comprado la deuda española y eso explica la necesidad de captar inversión en aplicaciones como Trade Republic. Y esto no lo dicen ellos, lo digo yo. Lo he sobreentendido de todo el contexto que han hablado. ¿Sabes? Y por último, este episodio lo tenéis que ver si quieres entender quién mueve la verdad sobre los mercados, cómo protegerte con oro, Bitcoin y grandes empresas. Hablan también de comprar acciones en grandes empresas, no solo oro y Bitcoin, y por qué el conocimiento y la liquidez valen más que cualquier discurso económico oficial. Así que, siguiente episodio. Vale, pues el episodio de esta semana me ha recordado mucho a mi padre. Y te explico por qué, porque en verdad no tiene nada que ver. Tú sabes, o sea, mi padre muchas veces cuando veíamos las noticias decía, uff, qué pocas noticias hay hoy interesantes, que tienen que rellenar con todo esto, ¿sabes? Que de repente te ponen en las noticias, Literal. en el telediario, que hay un perro que sabe hacer volteretas hacia atrás, ¿sabes? Y dices, uy, qué pocas noticias interesantes hay hoy. Juan, gracias por informarme sobre eso. Sí, porque era súper necesario saber. Pues te tengo que decir que esta semana Spicy ha tenido cal y arena. Ah, estamos hablando de Spicy. Sí, estamos hablando de Spicy Fortuna. Es mi podcast favorito de siempre. Y nosotros los dos somos ultra fans. De hecho, lo hemos escuchado los dos esta semana. Y creo que estás de acuerdo conmigo en esto. He notado que han tenido que meter temas de relleno. Creo que... Vale, pero es entendible. Si ¿Por no qué? recuerdo Porque mal... es que este podcast lo grabaron hace 2 semanas. exacto. Lo grabaron hace 2 semanas porque... Del tirón. Porque Mark y Creo que era Euge. No, Mark y Euge están en Lombok. Muy bien. En la Villa Spicy. Muy bien. Están ahí en Bali. Entonces, claro, han tenido que grabar 2 podcasts la semana pasada porque llevan como 2 semanas allí en Bali. Se han ido con sus respectivas mujeres. Exacto. Y lo he notado, tío, Sí. porque, bueno, vamos a a profundizar un poco de los temas, pero hay cosas que sí y cosas que dices, nah, siguiente. Bueno, vamos a un poco profundizar en el tema, ¿no? Entonces, este episodio tienes que verlo si te interesa descubrir cómo sobreviven las empresas más longevas del mundo. ¿Qué lecciones te dejan? Negocios virales, pero en realidad completamente inútiles y ridículos. ¿Cómo analizar las compañías más allá de los números? ¿Qué podemos aprender del cine, la tecnología y hasta el chocolate para emprender con más criterio? Vamos allá. ¿Por qué creo que ha habido temas de relleno? Lo suelto ya y pasamos a los otros temas que realmente me interesan. Garmin versus pulsera Whoop. Yo tengo un Garmin. Es que semana sí, semana no, semana sí, semana no. Tienen que hablar de la pulsera Whoop. Ya. Ostras, se me está haciendo un poco pesado, ¿eh? Se me está haciendo un poco ya como... Es que hay mucha rivalidad entre Álvaro y Willy. No, pero si ahora lo están utilizando los dos. Ya, pero dicen que una es mejor, no, la otra es mejor, no, Claro, la otra es mejor. Álvaro, esta semana han hecho el análisis de la Garmin y la pulsera Whoop. Vale, sí, porque te mide no sé qué, una te mide no sé qué, una te mide no sé cuántos. Vale, me parece bien, lo entiendo. Pero me ha parecido tema de relleno. Mark dice que se sugestiona Sí, a que si le dice que ha dormido mal, se siente mal. sí, y entonces duerme peor. Y yo creo que me siento identificado, por eso yo tampoco me miro esas cosas. Ya. Bueno, pues básicamente el tema introductorio que he hecho sobre las noticias de relleno ha sido por la pulsera Whoop. El resto están bastante guays. Hace un análisis, Mark, sobre las empresas más longevas del mundo, cómo han sobrevivido, cuáles son los trucos. Dice varios trucos, pero yo me quedo con uno, que parece, o sea, a priori parece como muy obvio, pero no lo tenemos muy en cuenta, que es crear sucesión, tener familia. Buah. Tener hijos que sigan con tu Nosotros empresa. sí que lo tenemos en cuenta, la verdad. ¿Sabes? Tener hijos que quieran seguir con tu empresa y con tu modelo familiar. Y bueno, así a modo curiosidad, para que vayan a verlo, el país que más empresas longevas tiene es Japón. Y la empresa más longeva de España es Codorniu. Ah. El champán, no sé si champán o cava, No me acordaba. de Barcelona, que es del año 1500.
Bueno, una cosa de curiosidad, que has dicho lo de la familia. Esto también tiene mucho que ver con la familia, porque nuestros episodios queremos que en un futuro sirvan como también una ventana a nuestros hijos del futuro, Sí. para que puedan también conocer a sus padres. Cuando eran jóvenes. ¿Cómo? Eso es muy guay. En vez de cómo conocía a vuestra madre, cómo empecé el podcast con vuestra madre o cómo vuestros padres empezaron el podcast. ¿Sabes? Y eso está muy chulo. Está guay, está guay. ¿Cómo tus padres llegaron a conocer a Bill Gates? ¿Te imaginas? ¿Por dónde empezaron tus padres con el podcast? Vale, pues entonces, siguiendo hablando de empresas, hacen un análisis de cómo analizar, valga la redundancia, las empresas cotizadas más allá de los resultados del pasado, ¿no? Entonces, dicen que hay como 2 métricas clave que tenéis que ir a ver el episodio para saber cuáles son, para entender realmente cuando una empresa está funcionando bien o está funcionando mal. Y la clave, que esta sí que la voy a decir, es el flujo de caja. Si una empresa tiene ingresos pero no tiene flujo de caja, está en riesgo. Y de hecho, muchas empresas, y dicen el porcentaje de empresas, de startups que se caen. Si queréis saberlo, id a ver el episodio. Después hacen un análisis sobre los éxitos que ha tenido el chocolate viral de Dubái, que esto también me ha parecido un poco relleno, la verdad, porque el fanatismo del chocolate de Dubái hace ya tiempo que de hecho creo que lo hablaron. Tengo que decir que la historia yo no la sabía. No, o sea, yo tengo que tampoco. decir que no conocía de dónde venía. Sí que lo había escuchado, pero gracias a ellos la verdad que lo he descubierto. Pues sí, yo también. No, tampoco la conocía. Sí que sabía lo del chocolate Dubái, que está todo el mundo hablando del chocolate Dubái. Y entonces hablan un poco de los problemas que ha tenido la creadora del chocolate Dubái con las marcas realmente a nivel mundial. Porque aquí en España, por ejemplo, Lidl ha sacado su propio chocolate Dubái. Sí, la ha copiado. Lindt, la marca de chocolate suizo, también ha sacado su chocolate Dubái. Pero es que todos. Mercadona ha sacado su propia versión de chocolate Dubái. Sí, pero es lo En que fin. dice Mark, ¿cómo, o sea, de qué manera tú, por ejemplo, haces un podcast y dices, no, voy a patentar mi podcast? Oye, a ver, Claro. tu podcast es otro podcast y no puedes patentar los podcasts. A ver, puedes ¿sabes? patentar la marca. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo patentas una receta? ¿Cómo patentas la tortilla de patatas? La verdad que es son el temas que no ejemplo- conozco, ¿eh? Es el ejemplo que dicen. El tema de las patentes es un mundo, ¿eh? Sí. Es un mundo difícil y interesante. Después hacen un poco análisis de negocios ridículos pero rentables. Dicen 5, solo voy a decir el primero para que veáis el nivel. Piedras con ojos. Comprar una piedra con 2 ojos pintados, que sea tu mascota. Eso era lo que yo hacía cuando era pequeño, que salía ahí en el paseo de Lopesa y vendía piedras pintadas. Sí, pues unos americanos lo hicieron y se hicieron millonarios. Sí, lo así que pasa es que ibas aquí es bien, ¿eh? ilegal. Aquí es ilegal. Claro, hablan de eso también, de Claro. por qué todos esos Claro. negocios no son españoles. Claro. No son españoles. Claro. ¿Por qué? Porque tú te pones un puestecito de limonadas de niño, como la típica escena de Estados Unidos, y te viene protección de menores, Hacienda, vamos. es Y tú, una pero que locura. tengo 15 años, ¿qué me estás contando? Pero no, da igual. Sí. Explotación infantil, vamos, es una locura. Vale, luego, bueno, el tema de la Garmin y la Whoop, que ya lo he comentado al principio. También dice Euge sobre North Planner, que, ojo, que me ha dicho José que se está planteando comprarse la agenda de North Planner, ¿eh? Sí, porque yo uso agenda, de hecho la tenemos aquí, igual que antes os la he enseñado, y yo aquí anoto un montón de... Agenda típica clasicona claro, de padre. Simplemente tengo apuntes, ¿vale? Un montón de apuntes. Y aquí apunto en sucio todo lo que voy escuchando. Y me interesa ver, no sé nada, ¿eh? No he Ya. entrado en la página, pero me Yo sí interesa. que he visto alguna cosa, pero Me bueno, interesa. hace un poco, repite otra vez, porque Euge se hizo socio de los creadores de North Planner. En Andorra junto- Economy Forum. En el Andorra Economy Forum primero, junto con Gera, entraron los dos en la empresa. Muy bien. Y entonces hacen un análisis de, a nivel económico, pues digamos, se han endeudado para comprar más producto porque esperan que las ventas de esta nueva, digamos, tirada sean mucho mayores, y explica un poco todas las... Han sacado como un las préstamo. Sí, exacto. Han sacado un préstamo para poder aumentar la cantidad de producción en un por 3,5. De 6.000 Sí. a 18.500 Sí, sí. agendas. Ojo, eso es heavy. De 6.000 a 18 creo que dijo... no, 2,5, era un 2,5. Sí, Muy bien, han hecho claro, un un por 2,5 2,5. o algo así. Y a ver, es una apuesta arriesgada, pero dicen que solamente acababan... O sea, su límite era los que tenían. O sea, no era que no llegaban Y de hecho ahora han sacado bolígrafos y demás. Han hecho sacado otras... Más merchandising, sí. Vale, pues los dos últimos temas. Willy, esto me ha parecido muy útil, tengo que decir,
que es, bueno, él dice, aprender más rápido, modelos de referencia emergentes. Es un poco el título que nos ha puesto el GPT, ¿no? Básicamente explica cómo él ha descubierto muchos de los temas, que de hecho, hablando, salen temas que en otros episodios de Spicy Fortuna ya se han hablado, porque se ve que hay un canal que se llama Senra, que es un creador, analiza las biografías de los fundadores como Steve Jobs, Jeff Bezos, etc. Entonces, te hace un análisis de los referentes y cuáles fueron los referentes de los referentes. Y si analizas eso, realmente está todo inventado. Sí, ves que todos han tenido ideas de otros. Claro. Y, o sea, y se han quedado con alguna cosa en concreto y han potenciado alguna clave que vieron de referentes anteriores y anteriores. Y al final, Sócrates es el padre de Sí. Apple. Te tengo que decir una cosa, cuando escuché que Willy había descubierto un podcast nuevo y demás, soñé con el día que diga el nuestro. Ah, ojalá. O sea, me lo imaginé y de hecho, no sé por qué me lo esperaba que dijera el nuestro ya esta semana. No, pero sí, Buena suerte. pero llegará. Y encima esta llegará. semana que los hemos criticado, pues... Llegará. Llegará. Pero sí, Sí. lo soñé con que en algún momento... Sí, a ver, no es tan difícil. Al final, este canal que mencionan creo que dice que tiene como 10.000 suscriptores, una cosa así. A ver, 10.000 suscriptores Se nos es una va. barbaridad comparado con los 30 que tenemos nosotros. Pero tampoco es una barbaridad loca. Sí, bueno, de 30 a 10.000 tampoco se va mucho. No es lo mismo que me debas 30 euros que 10.000 euros. Que medio millón. Bueno, sí, tú débeme lo que quieras, pero dámelo. Pero dámelo. Vale, y por último, y ya a modo de cierre, las lecciones de empresa de la película Origen. Y Buah. yo no la he visto, pero Vale, bueno. pues esta noche la vemos. Y la frase final de Mark: no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Eso lo repite siempre. Siempre, es que, siempre, tío, siempre. Es que, tío. Así que, nada, yo con esto ya acabo y cierro. Bueno, y a modo anécdota, es el episodio número 100 de Spicy Fortuna. Muy bien, número redondo. Sí, así que con esto acabo y pasamos al siguiente, que creo que nos quedan 2 episodios. Bueno, pues yo voy con mi último podcast de esta semana y es Red Pill. La verdad que, como dice Jota, está siendo muy complicado encontrar chicos, chicas para entrevistar, sobre todo ya de manera genérica feministas, porque claro, saben a dónde van, Hombre, es que iban a machete. claro, y entonces al final, pero aunque vayan a machete, si tú tienes las ideas claras, deberías de poder defenderte de Claro. cualquier cosa. Es que detrás de una pantalla somos todos muy valientes, Sí, ¿eh? sí. Cuestión, ha sido complicado y más en verano. En verano en Madrid. Es que la gente de Madrid se va fuera de Madrid. Entonces es muy complicado. Pero bueno, ha traído a 4 mujeres. O sea, es complicado, pero trae a 4 mujeres. Y entre ellas al final creía que iba a haber más disputa, pero están un poco orientadas un poco más a lo que piensa Jota, con sus matices y demás. Y traen a un chico que se llama Papicero, que siempre está en el chat. Y vive en Miami, ¿vale? Es un chico muy tatuado, fuertote. Papicero. Papicero. Y con un gorrito, la verdad que se nota que es español, pero se fue a vivir a Miami, por lo menos es lo que me ha dado a entender a mí. Y una curiosidad es que entregó flores a todas las mujeres antes de empezar el podcast. Bueno, ¿y la aceptaron? Sí, la aceptaron, la Ojo. aceptaron. O sea, a ver, ¿Eso no es un micromachismo? a ver, según una extremista de izquierda, sí, Yo pero... puedo comprarme mis propias flores. Ok, vale, ok. Pero bueno, y Justit, y encima a la que se supone que era la que estaba más alejada, que es la que más, en teoría, más ideas contrarias tiene, le dio 2. Le dijo, como sé que contigo voy a estar más discutido, te voy a dar 2. Qué bueno, ¿eh? Sí. La verdad que está muy chula, muy chula. Bueno, y al final hablan de temas, y de hecho aquí voy a interactuar contigo, ¿vale? Y es... hablan de temas de hombre proveedor y preferencias de la mujer antes y después de tener hijos, ¿vale? Cambian las expectativas sobre el rol del hombre. ¿Qué pasa? Cuando una mujer, ahora, igual que la mayoría de feministas radicales de yo no necesito un hombre, yo no tal, no sé qué, cuando llega la época de tener un hijo, las preferencias cambian, tanto a la persona que quieres y tienes al lado, como tus propias preferencias como mujer. Lo primero, mucha gente dice, no, yo tengo un hijo y tal, y la dejo y tal, y lo cuidan y tal, pero realmente cuando tienes tu hijo y lo ves nacer y te lo ponen en el pecho, tu preferencia cambia. O sea, es que yo no lo sé porque no soy padre, pero es que hablas con la madre que sea y el mundo se va a la mierda. El mundo se va a la mierda si mi hijo o hija está conmigo, ¿sabes? Y ya está. Luego hablan del pasado, que si importa o no importa, y si hay diferencia entre el pasado de la mujer o el pasado del hombre, porque ellos, en este caso Jota y Papicero y demás, coinciden, y alguna chica, en que es muy importante
lo más importante de la mujer es el pasado que haya tenido y lo más importante del hombre es el futuro que tenga, ¿vale? Porque muchas veces la mujer se fija en un hombre como proyecto de futuro y el hombre también se fija mucho en la mujer como a futuro, pero sobre todo se fija en el pasado que ha tenido, por la promiscuidad y demás. Ojo, no ¿vale? había visto nunca esa reflexión, pero tiene mucho sentido, ¿eh? Sí. Vale, luego hablan de infidelidad, ¿vale? Diferentes posturas de tolerancia y gravedad según el género, ¿vale? Que hablan de que no es diferente la infidelidad entre del hombre a la mujer que de la mujer al hombre, ¿vale? Porque siempre dicen que el hombre somos mucho más garrulos, somos más básicos y a lo mejor es sexo por sexo y ya está, y la mujer necesita una mínima de conexión y digamos que una infidelidad con un poco de conexión es más jodida, ¿sabes? Pero bueno, al final yo opino que no hay que tener, no ser infiel, ni hombre ni mujer. Sí. Pero sí que es verdad que el pico que pueda tener una mujer de estrógenos o sea, en el momento de más cachonda que pueda estar una mujer, en el momento de tener la regla, ese pico es el hombre diariamente por 20. Es decir, es normal que el hombre esté siempre ahí como... Pero no es normal que cedas a ese placer Claro, que no tengas ese inmediato. control, Exacto, el autocontrol. exacto, el autocontrol es muy importante. Hablan luego de feminismo y falso empoderamiento, critican a referentes como Karol G y Shakira, ¿vale? Porque lanzan un mensaje que lo idealiza, pero luego realmente ellas por detrás viven una vida diferente, o sea, reflejan una cosa, pero luego tienen otra vida y hacen ver a las chicas que tienen que vivir una vida diferente e independiente y solo me valgo yo, y luego ellas no lo hacen así porque ellas quieren ser felices, pero tienen esa mentalidad porque van con el mensaje del feminismo. Luego hablan de redes sociales y aquí viene mi pregunta, una de las preguntas, ¿vale? Porque te voy a hacer varias, es ¿borrarías tus redes sociales por el hombre o la mujer de tus sueños? Porque lo hacen en el podcast y yo sinceramente... A mí me da igual. A mí también me da igual. A mí me daría igual y yo lo borraría, no tendría ningún problema. De hecho, tú eres la mujer de mis sueños. Entonces, yo sí que lo borraría por ti. A ver, no a mí tendría me ningún daría problema. lástima perder todas esas fotos porque ahí tengo fotos de hace 10 años. Bueno, las Pero descargas y ya está. si pudiera descargar todo el contenido que tengo volcado en mis redes, guardarlo en un disco duro y borrarme las redes sociales, me daría igual. Muy bien. ¿Qué pasa? Luego también influye el que puedas vivir de ello, ¿no? Si tienes un trabajo Hombre, con claro. redes, ahí ya vale. Igual dentro de un año tenemos que hacernos la misma pregunta. Pero ya tenemos una red que es nuestra, entonces no es tuya o mía, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Sí. Luego habla de topless, hablan de ¿Ah? los topless, del debate, ¿estarías a gusto si tu pareja, familia, hija hiciera topless? Claro, y ahí entra una anécdota de Jota, porque dice, hay mucha gente que dice, Buah, a mí me da igual, a mí me da igual, a mí me da igual. Y yo sinceramente quiero decirte que a mí no me gustaría, porque sino que estoy viendo, o sea, la gente está viendo lo que yo veo en la intimidad. Solamente queda una cosa por la que no ven, ¿sabes? Ya. Y tampoco... Bueno, media, porque las bragas de bikini de hoy en día, vamos, o sea, tiene toda la carne Sí. por los lados. Es Sí, horrible. Como te tumbes de un poco Como de te lado. tomes un poco de lado es el DNI de la persona. Pero al final sale una anécdota de Jota y es que tenía un amigo, por ejemplo, y estaban en la playa y le dijo, no, a mí me da igual que a la gente haga topless. Y le dijo, piensa una cosa, y esto para que reflexionéis vosotros también. Le dijo, si tu hija estuviera ahora mismo aquí en la playa con 5 que somos nosotros totíos y estuviera tu hija haciendo topless al lado nuestra y tuya también, ¿estarías a gusto? Y el chaval dijo, no, Me callo. no. Y dijo, vale, pues a lo mejor deberías de plantearte el si estás Claro. a favor o en contra. Claro, es que vemos ¿sabes? a las personas como personas, pero como no... O sea, hay que ver que esas personas son hijas, ¿no? Y hay que pensar en nuestros padres. Hijas, hermanas, madres, todo. Pero es que lo sí. mismo nosotros mismos, o sea, nosotros nos creemos que a lo mejor no estamos haciendo nada malo y que no está nada mal, pero a lo mejor nuestras madres dicen, pero qué barbaridad estás diciendo tú, diciendo que la gente se pone cachonda ahí delante de 30 personas que, De no 30 que nos personas. ven en YouTube. Y qué 30, Y lo qué real. 30, qué 30. Bueno, seguimos. Luego hablan de salir De hecho, espera, te voy a pausar un momento. Un saludo para María, que ayer nos vio Es verdad. en la playa de Burriana y nos dijo que ve todos los episodios y nos dijo referencias exactas por lo que sabemos que es verdad. Sí. Así que un Desde saludo aquí y muchas gracias por Un abrazo y seguirnos. un beso enorme que ya se lo dimos ayer, pero otra vez. Sí. ¿Vale? Así que tú eres una de esas 30, te Muy llevamos. bien. Y de hecho, estamos teniendo un muy buen feedback. La verdad que la gente ayer salimos a bailar y nos dijo del mundo del baile que les gusta, Sí, que sí, quieren sí. verlo y tal. Seguimos, el podcast de Red Pill. Salir de fiesta. También habla de salir de fiesta con tu pareja o sin tu pareja. ¿Qué sentido tiene exponerse a las tentaciones? Es decir, antes de tener pareja, ¿para qué vas a salir si realmente lo que te vas a encontrar es mierda? Ujú. Y cuando tienes pareja, ¿para qué vas a salir si
por lo que sales es por exponerte, por así decirlo. Hablo de discotecas, no hablo a lo mejor de bailar, porque, por ejemplo, nosotros venimos ayer de bailar y al final es otro mundo, no es ese mundo, Claro. ¿vale? Y luego, por último, hablan sobre un tema que te quiero preguntar a ti y es que describen cuál es el hombre y la mujer ideal para cada uno de ellos. Y quiero preguntarte que me digas cuál es el hombre ideal Uf. y tu mujer ideal. Es decir, el hombre ideal que quieres tener y que quieres tener a tu lado y la mujer ideal a la que te quieres convertir. Buah. Te digo yo lo mío, ¿vale? Te digo yo lo mío porque ya lo traigo pensado. Vale. Vale. Entonces, el hombre ideal para mí y al que aspiro convertirme tiene estas características. Líder, protector, proveedor, familiar, con valores y autocontrol. ¿Vale? Son muchas características de las que poseo y quiero mejorar, ¿vale? Mujer ideal. A la mujer que tengo a mi lado, que eres tú, ¿vale? Familiar, que sea madre, poco fiestera, relajada, tranquila, femenina, joven, deportista y cariñosa. Pero cuando tengamos 80 años también querrás que la mujer ideal sea joven. La mujer ideal para formar mi vida, para Vale. estar al lado mía, Sí. ¿sabes? Y estos son los valores que yo quiero y las características que quiero que haya en una mujer, que de hecho eres tú. O sea, lo he rellenado pensando en ti y tú ¿Sabes qué representas... tendríamos que haber hecho? Que hubiera dicho yo el hombre y tú la mujer. No porque quiero... Yo lo que quería era que tú lo dijeras antes, lo que pasa que se va a alargar mucho. Sí. Yo lo he dicho... Es que la verdad que no tengo mucha cosa que añadir. Claro. Porque, o sea, esto es un tema que nosotros hemos hablado muchísimo a lo largo de nuestra relación y entonces es que estamos los dos en la misma página, quiero decir, no... Que podría hablar por los dos. Sí, Vale. total. Vale, pues cierro el podcast, o sea, perdón, el episodio de Red Pill, simplemente diciendo que este episodio tienes que verlo si te interesa el debate más crudo sobre lo que hoy significa ser hombre y mujer, el impacto del feminismo, las redes sociales y la fiesta en pareja y por qué muchos defienden volver a la familia, la fe y los valores tradicionales. Así que por mi parte lo tenemos todo, damos paso al último episodio. Quiero empezar este último podcast haciéndote una pregunta. ¿Tú quieres vivir más de 100 años? Sí. De hecho, llevo mucho tiempo diciendo que voy a vivir 120 años y no 120 años malos, sino buenos. No estoy predicando con el ejemplo a día de hoy, pero sí. Vale, pues te tengo que decir que aún estás a tiempo ¿Vale? para cambiar tu vida y vivir más de 100 años. Bien. Y 2, si quieres saber cómo vivir más de 100 años, tienes que ver este podcast. Endica Montiel, con la fórmula del éxito, saber el poder del entrenamiento de fuerza, el ayuno, la proteína cloto, que es el elixir de la eterna juventud, y podemos crearlo nosotros mismos con nuestra alimentación, el descanso profundo y una visión crítica del sistema que nos enferma. Buah. ¡Tela! Fallo en el descanso profundo, Sí, pero lo del ayuno... pero te voy a decir por qué fallas. Porque no tenemos tanto dinero. Ahora vamos. Vale. Ahora entramos. Vale. Ahora entramos. Quédate un poco con esa pregunta, ¿vale? Vale, que me falta dinero. Vale, vamos a los temas. Vamos a vivir más de 100 años. En Dica Montiel, vamos a hacer un poco de explicación un poco de la persona. Él es un experto en longevidad, nutrición, entrenamiento. Es bastante joven. Y yo pensaba... A ver, ahí tengo un poco de dudas porque Uri pensaba que era más joven de lo que realmente es, pero yo pensaba que era más mayor de lo que realmente es porque tiene 35, pero yo pensaba que tenía ya como 40. O sea, pero 35 es el prime de un hombre, 35 es el prime total. Sí. Pero yo hubiera dicho que estaba más cerca de los 40 que de los 30, ¿sabes? ¿Sí? Sí, y Uri, como es un caballero, le ha dicho que no. Le ha A lo dicho, mejor es por "Oye, eso, yo te por veo quedar muy bien, ¿no? yo te veo muy joven. A lo mejor es porque... Pero bueno, solo te voy a decir que con este podcast he aprendido que las canas se pueden revertir. A mí me dan igual, en verdad, las canas. No, pero es que Claro, las sí. canas son un síntoma ¿En hombres y mujeres? sí, ¿Ah? de enfermedad Falta de tu de cuerpo, de que te estás haciendo viejo, de la edad biológica. Así que, ojito, O sea, es un podcast que vale muchísimo la pena. Vamos a vivir más de 100 años. Plantea que no solo se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Yo no Exacto. quiero tener 100 años y estar en una silla de rueda así, un poco más para allá que para acá, con un pie en el otro mundo, ¿no? Entonces, dice que el modelo médico actual es ser alopático. Es un modelo alopático.
centrado solo en tratar los síntomas sin abordar el origen de los problemas. Entonces, Qué a ti te realidad. duele la cabeza y te dan una pastilla para el dolor de cabeza, pero no estudian por qué te duele la cabeza. ¿Sabes? Y ahí está el origen de todos nuestros problemas. Entonces él promueve esa medicina integrativa desde el origen, desde la raíz, que busca, pues eso, el origen de todos los desequilibrios. Como siempre, no es sorpresa que el entrenamiento de fuerza es tu seguro de vida. Entonces hace como, dice, la explicación de los días que tendríamos que entrenar fuerza, cardio y estiramientos. Si quieres saber cuántos días tienes que hacer cada uno, tienes que ir a ver este podcast. Luego me lo cuentas que quiero empezar esta semana que viene. Sí, vale. Luego habla sobre el poder del ayuno y la autofagia. Nosotros esta semana hemos estado experimentando temas. Esta persona aquí ha hecho 3 o 4 días seguidos 24 horas de ayuno. Yo he hecho 16, 17, pero por gusto, no porque, o sea, porque no me he planteado hacer 24, pero si me lo planteo yo creo que lo hago, porque de 17 a 24 Yo no quería son probar, tantas. yo quería probar y tengo que contar mi experiencia y simplemente es mental. O sea, es brutal Mm. la fuerza mental que tienes que tener. Cuentas las horas de sueño, las horas de trabajo, todo. Y de hecho, tengo que decir una cosa: sin estar en casa es mucho más fácil que estando en casa. Sí, total. Vale, pues entonces, Indica profundiza un poco en lo que es la autofagia, que al final es un proceso de limpieza y reciclaje celular que se activa en tu cuerpo a partir de las 12 horas de ayuno. O sea, 12 horas sería lo ideal para tu sistema digestivo, pero si además de querer cuidar tu sistema digestivo, quieres autocurarte, Muy bien. tienes que pasar ese umbral de las 12 horas, ¿vale? Que al final, o sea, es cenar a las 7 de la tarde y comer y desayunar a las 7 de la mañana, que Sí, tampoco sí. es ninguna locura, No, no. ¿vale? Luego, lo que decía al principio, la proteína cloto es el elixir de la juventud. Dice que es una proteína que está vinculada a la longevidad, que ha habido recientes estudios que lo han demostrado, y explica cómo se puede estimular, ¿sabes cómo? Con la exposición solar. Oh. Exposición al sol. Hablan de la exposición al sol, de los niveles de vitamina D, etcétera. Eso es Luego... como la novedad que hubo hace un tiempo de poner el culo al sol. Sí, bueno, eso no tiene nada que ver. No. No. Luego, como siempre, Así entra mejor. complementar la alimentación a nivel nutricional con suplementos esenciales. Habla de omega 3, magnesio, vitamina D, etcétera. Y, vale, el tema. ¿Cuánto pagarías por una cama? ¿Cuánto pagaría por una cama? A ver, teniendo en Si cuenta... te prometo que esa cama en un año te va a quitar 5 años biológicos. Hostia, o sea, va a rejuvenecer duermes un año Sí. y rejuveneces 5. Buah. Vuelves a tener 25 en un año. A ver, vale, teniendo en cuenta que en la mía he pagado creo que unos 700, 600 euros, yo creo que... Y es una cama normal y ya está. Si me prometes eso, podría pagarte... hostia, podrías tirarme mucho, a 5.000 euros. Pues ni te has acercado a lo que vale la cama de Indica Montiel. Vale más de 5.000 euros. Vale más que una casa. Vale más que tu casa. Vale 70.000 euros su cama. Bueno, tampoco mucho más. 70.000 euros. Mi casa vale más ahora. Ah, se ha revalorizado. Vale, pues, Hostia, qué locura, ¿no? una locura. Dice, Buah. ¿por poco me cuesta el divorcio? Ahora estamos más unidos que nunca. Buah, pero en esa cama no puedes tener relaciones sexuales. Claro. Ah, A ver. solo dormir. No vas a No, reventar la cama. Dicen que sí, pero a ver. Que va, que va, que va, que va. La pasión, Que va, que va, que como va. te pille un día loco. En la mesa si hace falta, en el suelo. Pero en esa cama de 70.000 euros yo no tengo relaciones sexuales ni de coña. Pues sí, Ni de coña, vamos. Pues eso es un poco así a modo anécdota, pero ha estado muy guay, Luego dice, habla de, bueno, modelos de alimentación, el veganismo, la dieta keto, etcétera, y explica cuál para él es la mejor dieta. No la voy a decir, para que vayan a ver el vídeo. Y Yo tengo que decir que más que dieta, me gusta más como un estilo de sí, vida. claro, a ver, ¿sabes? no es una dieta, O sea, es, sí. es un estilo de alimentación, Exacto. es un estilo de vida. ¿Prefieres llevar Muy un bien. estilo de vida vegano? ¿Prefieres llevar un estilo de vida con bajos carbohidratos? ¿Prefieres con Yo altos tengo que carbohidratos? decir que mi preferencia es comer como nuestros antepasados. Es decir, carne, grasa y vegetales, pocos carbohidratos, Sí. poca pasta y... Sí, muy bien, pero luego el pimiento de la paella lo quitas, ¿eh? Sí, no siempre, pero es que si está crudo, dejemos ahí el tema.
Que Son hasta los- tú lo quitas. Son solo cosas Que hasta tú lo quitas. son cosas que solo nosotros sabemos. Bueno, y alguien que nos escucha a lo mejor también. Vale, pues bueno, a modo de cierre, critica el sistema educativo, que es el que nos ha introducido todas estas ideas en la cabeza de 5 comidas al día, el desayuno es la comida más importante, Panes, cereales. la pirámide nutricional. Dice Oh. que él mismo se analiza cuando empezó en todo el tema de la nutrición y del acompañamiento a nivel nutricional a personas, etcétera, y dice, es que estaba dando consejos que a día de hoy prohíbo. Claro. Es que la pirámide, chavales, la pirámide que veáis, invertidla. Literal. Hmm. O sea, la pirámide que veáis, panes arriba y cereales, y abajo carnes y pescados, es que es alucinante. Invertidla. Sí, O sea, hacedle totalmente el caso contrario. sí. Y sobre todo lo que tienes que hacer caso, y eso sí que es el cierre total, es a tu cuerpo. Los signos de tu cuerpo te están diciendo lo que le va bien y lo que le va mal. Exacto. Así que con eso cerramos. Eso es verdad, hay que experimentar Topcast. todo lo que sea en uno mismo Hmm. y ver si realmente te va bien o te va mal. Correcto. Porque por mucho que las carnes, los pescados, todo se recomiende, si a tu cuerpo lo rechaza, Ujú. no sigas haciéndolo así. Claro. Tú escúchate a tu cuerpo y a ti mismo. Pues sí, pues nada, yo con esto ¿Cerramos? lo tengo, cerramos. ¡Ojo! Perfecto. ¡Tiempo récord! ¡1 Tiempo minuto récord. 22! Perfecto. ¡Qué Pues guay! nada, espero que os haya gustado este nuevo cambio. Seguiremos haciendo lo mismo, seguiremos implementando nuevos Ujú. cambios. Sí. Y aquí estamos para que todo lo que queráis decirnos, escucharlo y aprender con Sí. vosotros. Dejadnos todo vuestro feedback en los comentarios de YouTube, en redes sociales, podéis mandarnos mensajes, nuestros amigos que tenéis nuestro número de teléfono. Estamos esperando ansiadamente vuestros comentarios, sin malos rollos, quiero decir, si nos estás diciendo que tengo brillos en la frente y que es algo horrible, dímelo, por favor, sé que tengo ojeras, pero dímelo igualmente, y dime cómo corregirlo, si lo sabes. Y simplemente a modo de recordatorio, todos los podcasts que hemos analizado tenéis sus enlaces en la descripción de este vídeo. Así que nada, Nos despedimos cerramos. una semana más Topcast 6%. y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.